En solo 3 años murieron más personas que durante toda la Primera Guerra Mundial. Sin bombas, sin una invasión extranjera y sin una epidemia mundial. Mientras millones de familias desaparecían en silencio, gran parte del planeta ni siquiera sabía qué estaba ocurriendo. Esta es la historia de la mayor hambruna registrada en la historia de la humanidad. A finales de la década de 1950, China estaba decidida a convertirse en una de las mayores potencias del mundo. Su líder Mao Zedong creía que el país podía transformar su economía en tiempo récord mediante un ambicioso plan conocido como el Gran Salto Adelante. La idea parecía revolucionaria. Millones de campesinos fueron organizados en enormes comunas agrícolas. Las tierras privadas prácticamente desaparecieron y el trabajo pasó a realizarse de forma colectiva. Al mismo tiempo, el gobierno impulsó una producción masiva de acero, convencido de que la industrialización acelerada convertiría a China en una potencia capaz de competir con las naciones más desarrolladas. Pero mientras los dirigentes anunciaban cifras récord de cosechas y celebraban el supuesto éxito del plan, la realidad en los campos era muy distinta. Muchos funcionarios locales comenzaron a inflar los datos de producción por miedo a ser castigados y reconocían que las cosechas estaban siendo malas. En los informes enviados a Pekín aparecían cantidades de grano que nunca habían existido. Con esos datos falsos, el Estado siguió recogiendo enormes cantidades de alimentos para abastecer a las ciudades, mantener reservas e incluso cumplir compromisos de exportación. El problema era devastador. En numerosos pueblos, después de entregar el grano exigido por el gobierno, apenas quedaba comida para quienes la habían cultivado. Poco a poco comenzaron a desaparecer los animales de granja. Después se agotaron las reservas familiares. Finalmente, miles de aldeas quedaron completamente aisladas del resto del país mientras el hambre empezaba a extenderse como una sombra silenciosa. Lo más inquietante era que desde el exterior, casi nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La propaganda seguía mostrando imágenes de abundancia, campos productivos y campesinos sonrientes, pero detrás de esas fotografías oficiales, millones de personas estaban entrando en una lucha desesperada por sobrevivir. Y lo peor, apenas acababa de comenzar. Mientras millones de campesinos trabajaban en hornos improvisados para producir acero, los campos comenzaban a quedar abandonados. La mano de obra agrícola desaparecía justo cuando más se necesitaba. Sin embargo, los informes enviados al gobierno seguían asegurando que las cosechas eran extraordinarias. Convencido de que existía abundancia, el Estado continuó exigiendo enormes cuotas de grano. En muchas regiones, prácticamente toda la producción era retirada, antes de que las familias pudieran guardar alimento para sobrevivir. Entonces llegó el desastre. Las reservas desaparecieron. El ganado fue sacrificado. Después ya no quedaron animales. Miles de personas comenzaron a alimentarse de raíces, cortezas de árboles, hojas silvestres e incluso cualquier cosa que pudiera aliviar el hambre por unas horas. Con el paso de los meses, aldeas enteras dejaron de existir. Familias completas morían en silencio dentro de sus propias casas. En algunos lugares, los sobrevivientes ya no tenían fuerzas ni siquiera para enterrar a sus seres queridos. Mientras todo eso ocurría, la propaganda seguía mostrando imágenes de abundancia y éxito. Para millones de personas fuera de China, la tragedia permanecía prácticamente invisible. Décadas después, documentos desclasificados, archivos provinciales y testimonios de sobrevivientes permitieron reconstruir parte de lo ocurrido. Aunque los historiadores debaten la cifra exacta, muchas investigaciones sitúan el número de fallecidos entre 30 y 45 millones de personas, y algunas estimaciones son incluso mayores. Eso significa que, probablemente, esta hambruna causó más muertes que toda la Primera Guerra Mundial. No fue una batalla. No cayó una bomba nuclear. No hubo una invasión extranjera. Fue una tragedia que se desarrolló lentamente, mientras millones de personas luchaban por sobrevivir sin que el resto del mundo comprendiera la verdadera magnitud de lo que estaba ocurriendo. Y todavía hoy, más de 6 décadas después, sigue siendo uno de los capítulos más devastadores y debatidos de la historia de la humanidad.